El sol de marzo se filtraba a través de los enormes ventanales del piso 45 del World Trade Center de Ciudad de México, iluminando la oficina ejecutiva de Alejandro Vázquez, un empresario de 38 años que había construido un imperio inmobiliario desde la nada. Su escritorio de caoba italiana estaba cubierto de contratos millonarios y planos arquitectónicos del próximo desarrollo que cambiaría el skyline de Polanco, pero su mente no podía concentrarse en los números que normalmente lo fascinaban. Desde su escritorio, podía ver el bullicio de la ciudad que se extendía hasta el horizonte, una metrópoli de más de 20 millones de habitantes donde cada día se escribían miles de historias diferentes, pero ninguna lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Alejandro había dedicado los últimos 15 años de su vida a construir su fortuna, sacrificando relaciones personales, vida social y cualquier posibilidad de formar una familia propia en altar del éxito financiero. Su asistente personal, María González, una mujer de 50 años que había trabajado para él durante la última década, entró a su oficina con una taza de café recién preparado y una expresión de preocupación maternal que había perfeccionado durante años de observar a su jefe trabajar hasta el agotamiento. Le recordó que tenía una reunión programada para las 10 de la mañana con los arquitectos del proyecto residencial en Santa Fe, pero Alejandro apenas la escuchó, perdido en pensamientos que habían estado atormentándolo durante las últimas semanas. María notó su distracción inusual y le preguntó si todo estaba bien, recordándole que era muy raro verlo tan desconcentrado, especialmente cuando se trataba de sus proyectos más importantes. Alejandro suspiró profundamente y le pidió que cancelara todas sus citas de la mañana, explicándole que necesitaba resolver un asunto personal que había estado posponiendo durante demasiado tiempo, algo que requería su atención inmediata y completa. La razón de su distracción tenía nombre y apellido: Sofía Hernández, una mujer de 32 años que había trabajado como coordinadora de marketing en su empresa durante 3 años, hasta que hace exactamente 6 años y medio había renunciado abruptamente sin dar explicaciones detalladas, solo mencionando que necesitaba un cambio en su vida y que tenía asuntos familiares que atender en su ciudad natal de Guadalajara. Lo que María no sabía, lo que nadie en la empresa sabía, era que durante el último mes que Sofía había trabajado para él, habían compartido una noche que había cambiado todo entre ellos. Había sido después de una celebración corporativa por haber ganado el contrato más grande en la historia de la empresa, una fiesta que había durado hasta altas horas de la madrugada en un exclusivo hotel de la zona rosa. Alejandro recordaba vívidamente esa noche de octubre, cuando él y Sofía habían sido los únicos que quedaban en el bar del hotel después de que todos los demás empleados se habían retirado. Habían conversado durante horas sobre sueños, ambiciones y la soledad que ambos sentían a pesar del éxito profesional que habían alcanzado. La conversación había fluido naturalmente hacia confesiones personales, y por primera vez en años, Alejandro se había sentido genuinamente conectado con otra persona. Sofía había sido diferente a todas las mujeres que había conocido, inteligente, ambiciosa, pero también genuinamente preocupada por el bienestar de los demás. No había mostrado interés en su dinero o su estatus social, sino que parecía ver algo en el que él mismo había olvidado que existía. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado a construir su imperio, había dejado que alguien viera al hombre vulnerable detrás de la fachada del millonario exitoso. Lo que siguió había sido inevitable, una noche de pasión auténtica entre dos personas que habían encontrado en el otro algo que habían estado buscando sin saberlo. No había sido solo atracción física, sino una conexión emocional profunda que había sorprendido a ambos por su intensidad. Alejandro había sentido,
por primera vez en su vida adulta, que había encontrado a alguien con quien podría construir algo real y duradero. Pero la mañana siguiente había traído realidades complicadas. Sofía era su empleada, y aunque ambos eran adultos solteros, la diferencia de poder y posición hacía que la situación fuera éticamente compleja. Habían conversado seriamente sobre lo sucedido, y aunque ambos reconocieron que habían sentido algo especial, decidieron mantener la profesionalidad y no complicar su relación laboral. Durante las siguientes 3 semanas, habían intentado actuar como si nada hubiera cambiado, pero la tensión entre ellos era palpable. Cada reunión de trabajo se cargaba de electricidad no hablada, cada contacto visual casual se convertía en un recordatorio de la intimidad que habían compartido. Alejandro se había dado cuenta de que sus sentimientos por Sofía eran más profundos de lo que había admitido inicialmente, pero no sabía cómo manejar la situación sin comprometer la carrera profesional de ella. Entonces, abruptamente, Sofía había presentado su renuncia. Había sido cordial pero distante, explicando que había decidido regresar a Guadalajara para estar más cerca de su familia y explorar nuevas oportunidades profesionales. Alejandro había intentado convencerla de quedarse, ofreciéndole un aumento de sueldo, una promoción, incluso la posibilidad de manejar la nueva sucursal que estaban abriendo en Monterrey, pero ella había sido inflexible en su decisión. El último día de Sofía en la empresa había sido particularmente doloroso para Alejandro. Habían tenido una conversación privada en su oficina donde ambos habían reconocido que lo que había sucedido entre ellos había sido especial, pero que las circunstancias hacían imposible explorar esa conexión. Sofía le había dicho que necesitaba distancia para poder pensar claramente sobre su futuro, y que esperaba que él pudiera entender su decisión. Alejandro había respetado su elección, pero no había podido olvidarla. Durante los primeros meses después de su partida, había considerado múltiples veces contactarla, viajar a Guadalajara, o al menos pedirle a alguien que averiguara cómo estaba. Pero cada vez había decidido respetar su deseo de espacio y distancia, creyendo que si el destino quería que sus caminos se volvieran a cruzar, encontraría la manera de hacerlo. Los años habían pasado, y aunque Alejandro había tenido algunas relaciones casuales, nunca había logrado conectar con alguien de la manera que lo había hecho con Sofía. Ella se había convertido en el estándar con el que medía a todas las demás mujeres, y inevitablemente, todas salían perdiendo en la comparación. Se había resignado a la posibilidad de que tal vez había dejado pasar la oportunidad de su vida por no haber luchado más por ella. Pero 3 semanas atrás, el destino había decidido intervenir de la manera más inesperada. Alejandro había estado visitando una de sus propiedades en desarrollo en la colonia Roma Norte, un proyecto de condominios de lujo que estaba a punto de completarse, cuando había decidido caminar por las calles del barrio para observar el área circundante y evaluar el potencial de inversión en propiedades adicionales. Mientras caminaba por una calle tranquila llena de cafeterías artesanales y boutiques elegantes, había escuchado una risa infantil que le había llamado la atención por su musicalidad. Al voltear hacia el sonido, había visto a una niña de aproximadamente 5 o 6 años jugando en un pequeño parque público, corriendo entre los columpios con una alegría contagiosa que había hecho que sonriera involuntariamente. La niña tenía el cabello castaño ondulado recogido en 2 coletas con listones rosa, llevaba un vestido de flores y zapatos deportivos que estaban claramente diseñados más para la comodidad que para la apariencia. Lo que había captado inmediatamente la atención de Alejandro no había sido solo su risa contagiosa, sino algo mucho más específico y desconcertante. Cuando la niña había corrido más cerca de donde él estaba parado, había notado una marca de nacimiento distintiva en su brazo derecho.
La marca era inconfundible, una mancha color café con leche con forma de mariposa, exactamente idéntica a la que Alejandro tenía en su propio brazo derecho desde el nacimiento. Era una marca distintiva que había heredado de su abuelo paterno y que, según los médicos, aparecía en aproximadamente una de cada 10.000 personas. La probabilidad de encontrar a alguien con exactamente la misma marca en el mismo lugar era astronómicamente baja. Alejandro se había quedado paralizado, observando a la niña con una mezcla de fascinación y terror creciente. Su mente había comenzado a hacer cálculos automáticamente. Si la niña tenía 5 o 6 años, habría nacido aproximadamente 6 o 7 años atrás, exactamente en el periodo que correspondería con su noche con Sofía. La coincidencia era demasiado específica, demasiado exacta para ser casualidad. Mientras observaba a la niña jugar, había comenzado a notar otros detalles que lo habían inquietado aún más: la forma de sus ojos, la estructura de su rostro, incluso la manera en que sonreía tenían algo familiar, algo que resonaba con su propia imagen cuando miraba fotografías de su infancia. Era como ver una versión femenina de sí mismo a los 6 años, con rasgos que claramente habían sido suavizados por la genética materna. Su contemplación había sido interrumpida cuando una mujer había aparecido en el parque, llamando a la niña con una voz que había hecho que el corazón de Alejandro se detuviera. Era Sofía. Se veía prácticamente igual que 6 años atrás, tal vez un poco más madura, con el cabello ligeramente más largo y una expresión maternal que no había tenido antes, pero era inequívocamente la mujer que había ocupado sus pensamientos durante todos esos años. Sofía había levantado a la niña en brazos, riéndose mientras la pequeña le contaba emocionada sobre su aventura en los columpios. La interacción entre ellas había sido claramente la de una madre y su hija, llena del amor incondicional y la complicidad que solo ese tipo de relación puede generar. Alejandro había sentido como si estuviera observando una escena de una vida que podría haber sido suya. El impulso inicial había sido acercarse inmediatamente, confrontar a Sofía, exigir respuestas sobre la niña que podría ser su hija. Pero algo lo había detenido: el miedo a la respuesta, el temor de que sus sospechas fueran confirmadas y que descubriera que había perdido 6 años de la vida de su posible hija, o peor aún, que sus sospechas fueran infundadas y que estuviera proyectando sus deseos no realizados en una coincidencia cruel. En lugar de acercarse, había decidido seguirlas discretamente, manteniendo suficiente distancia para no ser detectado pero lo suficientemente cerca para observar más detalles que pudieran confirmar o desmentir sus sospechas. Las había seguido hasta una casa modesta pero bien cuidada en una calle tranquila, una propiedad que claramente había sido elegida pensando en la comodidad y seguridad de una niña pequeña. Durante los siguientes días, Alejandro había comenzado a hacer lo impensable: había contratado discretamente a un investigador privado para que averiguara información básica sobre la vida actual de Sofía, sin invadir su privacidad pero obteniendo datos que pudieran ayudarlo a entender la situación. Lo que había descubierto lo había dejado con más preguntas que respuestas. Sofía trabajaba como consultora independiente en marketing digital, manejando clientes desde su oficina en casa, lo que le permitía tener horarios flexibles para cuidar a la niña. Vivía sola con la pequeña, sin evidencia de una pareja o esposo en la imagen, y había estado en Ciudad de México durante los últimos 2 años, después de haber pasado 4 años en Guadalajara tras dejar la empresa de Alejandro. La información sobre la niña era más limitada: se llamaba Isabella, había comenzado el kinder el año anterior, y por todas las apariencias, era una niña feliz y bien cuidada. No había información sobre el padre en los registros públicos disponibles, y Sofía parecía estar criándola como madre soltera.
Algo que había intensificado las sospechas de Alejandro sobre la verdadera paternidad de la pequeña. Durante 3 semanas, Alejandro había luchado consigo mismo sobre qué hacer con esta información. Por un lado, tenía el derecho de saber si Isabella era su hija, especialmente considerando que si era cierto, había estado ausente de los primeros 6 años de su vida. Por otro lado, tenía miedo de destrozar la vida estable que Sofía había construido para ella y la niña, y no estaba seguro de cómo se sentiría al descubrir que había sido excluido de la decisión de tener y criar a su posible hija. La noche anterior, finalmente había tomado la decisión de confrontar la situación de frente. No podía continuar viviendo con la incertidumbre, y si Isabella era realmente su hija, tenía la responsabilidad moral de estar presente en su vida y apoyar tanto a ella como a Sofía de todas las maneras posibles. Había ensayado mentalmente la conversación docenas de veces, considerando todas las posibles reacciones y respuestas. Ahora, sentado en su oficina con el teléfono en la mano, Alejandro marcó el número que el investigador había conseguido para él. Su corazón latía violentamente mientras esperaba que Sofía contestara, sin saber si ella accedería a verlo o si colgaría inmediatamente al escuchar su voz después de tantos años de silencio. Después de 4 tonos que parecieron eternos, Sofía contestó con una voz cautelosa que claramente no reconocía el número. Cuando Alejandro se identificó, hubo un silencio largo y tenso antes de que ella respondiera con sorpresa genuina, preguntándole cómo había conseguido su número y qué quería después de tanto tiempo sin contacto. Alejandro le explicó que necesitaba verla urgentemente, que había algo importante que discutir que no podía manejar por teléfono. Sofía inicialmente se mostró reacia, explicando que su vida había cambiado significativamente y que no estaba segura de que fuera una buena idea revivir el pasado. Pero algo en la urgencia de la voz de Alejandro la convenció de acceder a una reunión. Quedaron de encontrarse esa misma tarde en un café tranquilo en la colonia Condesa, un lugar suficientemente público para que Sofía se sintiera cómoda pero lo suficientemente privado para tener una conversación seria. Alejandro llegó 30 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa en una esquina desde donde pudiera ver la entrada y prepararse mentalmente para lo que podría ser la conversación más importante de su vida. Cuando Sofía entró al café, Alejandro sintió la misma atracción inmediata que había sentido 6 años atrás, pero ahora mezclada con una ansiedad intensa sobre lo que estaba a punto de descubrir. Ella se veía hermosa pero cautelosa, claramente preguntándose cuál podría ser el motivo de este encuentro inesperado después de tantos años de separación. Se saludaron con la formalidad incómoda de 2 personas que habían compartido intimidad pero que ahora eran esencialmente extraños. Sofía pidió un café con leche y esperó que Alejandro explicara el propósito de la reunión, manteniendo una expresión neutral que no revelaba nada sobre sus pensamientos o emociones. Alejandro comenzó explicando que había estado pensando mucho en ella durante los años que habían pasado, que había respetado su decisión de mantener distancia pero que nunca había podido olvidar completamente su conexión. Sofía lo escuchó con atención pero sin mostrar las emociones que pudiera estar sintiendo, respondiendo simplemente que ella también había pensado en él ocasionalmente pero que había seguido adelante con su vida. Entonces Alejandro decidió ir directo al punto que realmente importaba. Le dijo que había visto a una niña pequeña en un parque hace unas semanas, una niña que tenía una marca de nacimiento exactamente idéntica a la suya, y que había reconocido a Sofía como la madre de esa niña. El silencio que siguió fue tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo. Sofía palideció visiblemente, y por primera vez desde que había llegado al café, su máscara de compostura se resquebrajó.
Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener, y cuando finalmente habló, su voz tembló con una mezcla de miedo, culpa y alivio de que finalmente hubiera llegado este momento que había estado temiendo durante 6 años. Confirmó que Isabella era su hija, que había descubierto que estaba embarazada aproximadamente un mes después de dejar la empresa, y que había tomado la decisión consciente de no contactarlo porque no había querido complicar su vida exitosa con las responsabilidades de la paternidad no planeada. Había creído que él estaba mejor sin saber sobre Isabella, y había estado dispuesta a criar a la niña sola para proteger tanto su carrera como su libertad personal. Alejandro sintió una avalancha de emociones contradictorias, alivio por tener confirmadas sus sospechas, dolor por haber perdido 6 años de la vida de su hija, culpa por no haber estado ahí para apoyar a Sofía durante el embarazo y los primeros años de Isabella, y una determinación feroz de compensar el tiempo perdido y estar presente para su familia de ahora en adelante. Le preguntó por qué había tomado esa decisión unilateral, por qué no le había dado la oportunidad de elegir si quería ser padre o no. Sofía le explicó que había estado aterrorizada de que él pudiera rechazar a la niña, o peor aún, que pudiera intentar quitársela usando sus recursos financieros superiores. Había preferido la certeza de la ausencia total que la incertidumbre de una batalla legal o emocional que podría no ganar. Alejandro le aseguró que nunca habría hecho nada para separarla de Isabella, pero que tampoco habría abandonado sus responsabilidades como padre. Le dijo que entendía sus miedos pero que había privado tanto a él como a Isabella de una relación padre-hija que ambos merecían tener, y que había tomado una decisión que no le correspondía tomar sola. La conversación se volvió más intensa cuando Sofía le preguntó qué quería exactamente de ella ahora que sabía la verdad. Alejandro le dijo que quería conocer a su hija, establecer una relación con ella, y apoyar económicamente su crianza y educación. También confesó que los sentimientos que había tenido por Sofía nunca habían desaparecido completamente, y que se preguntaba si había alguna posibilidad de reconstruir lo que habían comenzado años atrás. Sofía le advirtió que Isabella no sabía que su padre vivía en la misma ciudad, que le había dicho que su papá trabajaba muy lejos y no podía visitarla. Una mentira piadosa que había usado para proteger a la niña de preguntas difíciles sobre por qué no tenía un padre presente en su vida. Cualquier introducción tendría que ser gradual y cuidadosa para no confundir o traumatizar a la pequeña. Después de 2 horas de conversación emocional intensa, llegaron a un acuerdo inicial. Alejandro conocería a Isabella gradualmente, comenzando como un amigo de mamá que vendría a visitarlas ocasionalmente. Dependiendo de cómo reaccionara la niña y qué tan cómoda se sintiera con él, eventualmente le revelarían la verdad sobre su relación biológica de una manera apropiada para su edad. El primer encuentro fue planeado para el sábado siguiente en un parque público donde Isabella se sintiera cómoda y en territorio familiar. Alejandro pasó los días siguientes alternando entre emoción intensa y terror absoluto sobre conocer a la hija que había estado creciendo sin él durante 6 años, preguntándose si ella lo aceptaría y si él sabría cómo ser el padre que ella merecía. Cuando llegó el sábado, Alejandro se vistió casualmente para no intimidar a Isabella con su usual apariencia empresarial, eligiendo jeans y una camiseta que lo hicieran parecer más accesible. Llegó al parque 15 minutos antes de la hora acordada, observando desde lejos cuando Sofía e Isabella llegaron juntas, tomadas de la mano. Isabella se veía aún más hermosa de cerca de lo que había recordado, con ojos curiosos e inteligentes que claramente había heredado de ambos padres. Cuando Sofía se la presentó como Alejandro, un amigo especial, la niña lo saludó con la confianza natural de alguien que había sido criada con amor y seguridad, sin sospechar la importancia monumental de este encuentro.
Pasaron la tarde juntos en el parque, jugando en los columpios, alimentando a los patos en el estanque pequeño, y comprando helados de un vendedor ambulante. Alejandro se maravilló de lo natural que se sintió la interacción, como si hubiera un instinto paternal que había estado dormido esperando ser activado por la presencia de su hija. Isabella era inteligente, divertida y sorprendentemente madura para su edad, claramente resultado de la crianza cuidadosa que Sofía le había dado. Hacía preguntas perspicaces sobre el trabajo de Alejandro, le contó sobre su escuela y sus amigos, y demostró una creatividad e imaginación que lo llenaron de orgullo paternal instantáneo. Durante las semanas siguientes, estos encuentros se convirtieron en una rutina regular. Alejandro comenzó a llevar pequeños regalos apropiados para Isabella, libros de cuentos, juegos educativos, materiales de arte. Cada regalo era elegido cuidadosamente para contribuir a su desarrollo sin parecer excesivo o inapropiado para alguien que oficialmente era solo un amigo de la familia. Conforme pasaba el tiempo, Isabella comenzó a mostrar genuino cariño por Alejandro, esperando sus visitas con entusiasmo y preguntando por él cuando no estaba presente. Era claro que estaba desarrollando una conexión emocional real con él, lo que tanto tranquilizó como aterrorizó a Alejandro, quien se daba cuenta de que cada día que pasaba sin decirle la verdad hacía más complicada la eventual revelación. La relación entre Alejandro y Sofía también comenzó a evolucionar gradualmente. La tensión inicial dio paso a una colaboración enfocada en el bienestar de Isabella, pero debajo de esa cooperación práctica, ambos podían sentir que la atracción y conexión emocional que habían compartido años atrás seguía presente, esperando ser explorada cuando las circunstancias fueran apropiadas. 2 meses después del primer encuentro, durante una tarde particularmente especial cuando Isabella había expresado su deseo de que Alejandro viniera a cenar a su casa, Sofía y Alejandro decidieron que era tiempo de decirle la verdad. Habían consultado con un psicólogo infantil sobre la mejor manera de explicar la situación a una niña de 6 años y habían preparado cuidadosamente cómo abordar la conversación. La revelación tuvo lugar en la sala de estar de la casa de Sofía, con Isabella sentada entre sus dos padres en el sofá. Sofía comenzó explicando que tenía algo muy importante que decirle, algo que cambiaría su comprensión de su familia pero que no cambiaría cuánto la amaban. Cuando le dijeron que Alejandro era en realidad su papá biológico, Isabella procesó la información con la seriedad que solo los niños pueden mostrar ante noticias que cambian su mundo. Hizo preguntas directas sobre por qué no había sabido esto antes, si esto significaba que ahora vivirían juntos como una familia, y si podía llamarlo papá en lugar de Alejandro. Las respuestas fueron honestas pero apropiadas para su edad, que a veces los adultos toman decisiones difíciles que parecen correctas en el momento pero que luego se dan cuenta de que podrían haber sido diferentes, que el arreglo de vivienda cambiaría gradualmente para incluir más tiempo juntos como familia, y que definitivamente podía llamarlo papá si se sentía cómoda haciéndolo. La primera vez que Isabella lo llamó papá, Alejandro sintió una emoción tan intensa que tuvo que disculparse para ir al baño y recuperar la compostura. Era una palabra que había esperado escuchar durante 6 años sin saberlo, y ahora que finalmente la había oído, se dio cuenta de que ser padre era lo que había estado faltando en su vida exitosa pero emocionalmente vacía. Los meses siguientes trajeron ajustes significativos para los tres. Alejandro estableció un fondo fiduciario para la educación universitaria de Isabella, comenzó a pasar los fines de semana completos con ellas, y gradualmente se integró en todos los aspectos de la vida cotidiana de su hija, reuniones escolares, citas médicas, actividades extracurriculares. La relación romántica entre Alejandro y Sofía se desarrolló más lentamente,
construida sobre la base sólida de su colaboración como padres y su redescubrimiento mutuo como adultos que habían crecido y madurado durante los años de separación. Ambos eran cautelosos de no permitir que sus sentimientos personales complicaran su prioridad compartida de proporcionar estabilidad y amor a Isabella. 6 meses después de que Isabella conociera la verdad sobre su paternidad, Alejandro le propuso matrimonio a Sofía durante una cena familiar en casa, con Isabella sirviendo como cómplice conspiradora que había ayudado a esconder el anillo de compromiso durante una semana. La propuesta no fue una gran producción romántica, sino una declaración sincera de compromiso con construir la familia que los tres merecían tener. La boda fue una ceremonia pequeña e íntima celebrada en el jardín de la nueva casa que habían comprado juntos, una propiedad elegante pero acogedora en una colonia tranquila con excelentes escuelas y parques cercanos. Isabella fue la dama de honor, llevando un vestido rosa que había elegido ella misma y flores en el cabello que coordinaban con el buquet de su madre. El día de su 7º cumpleaños, Isabella recibió el regalo que había estado pidiendo durante meses, una certificación oficial que mostraba que Alejandro era legalmente su padre en todos los documentos gubernamentales. Para ella, fue la confirmación final de lo que había sabido instintivamente desde el momento que lo conoció, que él era la pieza que había estado faltando en su pequeña familia. La última escena los muestra un año después, durante otro día soleado en el mismo parque donde Alejandro había visto por primera vez a su hija. Pero esta vez, en lugar de observar desde lejos con incertidumbre y dolor, está jugando activamente con Isabella en los columpios mientras Sofía los observa desde una banca cercana, su vientre ligeramente redondeado mostrando signos del segundo bebé que esperan. Isabella grita de alegría mientras Alejandro la empuja cada vez más alto en el columpio, pidiendo que la haga volar hasta las nubes como había hecho tantas veces en los meses anteriores. Él le promete que siempre estará ahí para impulsarla hacia sus sueños, que nunca más la dejará enfrentar el mundo sola, y que su familia estará completa y unida para siempre. Mientras la cámara se aleja lentamente, capturando la imagen de esta familia reconstruida contra el fondo del parque donde todo comenzó, la voz de Alejandro reflexiona que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas como coincidencias imposibles, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunir a las personas que pertenecen juntas, sin importar cuánto tiempo o distancia los separe. La historia termina con la comprensión de que aunque Alejandro había perdido los primeros 6 años de la vida de Isabella, había ganado la oportunidad de estar presente para todos los años que vendrían, y que su familia, aunque no había comenzado de manera tradicional, era exactamente como debía ser, construida sobre amor, honestidad, y el compromiso inquebrantable de estar presentes el uno para el otro pase lo que pase.